a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Miércoles 4 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo, comentar algunas, porque de inmediato vamos a conversar con nuestros invitados. A propósito de esta información, según la cual, bueno, alias el Coqui está en Colombia, hay que decir que, según destacan las agencias, liberaron a 4 civiles secuestrados por la FARC en la frontera colombo-venezolana. Se trata de la segunda operación humanitaria de este tipo que tiene lugar en menos de 2 semanas, ya que el pasado 25 de julio estos mismos intermediarios recibieron a un hombre y una mujer que estaban secuestrados por este mismo frente de disidentes de las FARC. Y lo mencionamos por las declaraciones que ofreció ayer Nicolás Maduro. Él decía, los delincuentes se van para Colombia porque allá los reciben con los brazos abiertos, y se refería evidentemente a estas informaciones según las cuales alias el Coqui está en el territorio colombiano. Lo cierto es que quien dijo en julio del año 2019 que recibía con los brazos abiertos, que le daba la bienvenida a alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, fue el propio Nicolás Maduro, los dos perseguidos por la justicia de su país, incluso por la justicia de los Estados Unidos. Sobre el tema de alias el Coqui, la policía de Colombia levanta alerta ante la sospecha sobre la presencia de este delincuente en Cúcuta. Según explicó en declaraciones a TV Cúcuta, las autoridades trabajan en la captura de los delincuentes. Habrá que ver en qué terminan estas pesquisas y si finalmente dan con ellos, producto de la actividad que desarrollaron durante años en Venezuela, concretamente en el área metropolitana de Caracas. Sobre el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, hace algunos días Nicolás Maduro confirmaba la presencia de la variante Delta en nuestro país, del coronavirus. Esto preocupa mucho porque en aquellas naciones donde esto ha ocurrido se ha incrementado el número de casos, algunas han tomado medidas incluso de confinamiento o nuevas restricciones, en caso de naciones, por cierto, donde el proceso de vacunación está francamente avanzado. No es la situación de Venezuela. Esta es una variante que fue identificada por primera vez en la India y ya se encuentra en varios países donde se ha hecho predominante. Se ha hecho dominante, como dice la prensa internacional. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, sobre el proceso de vacunación, la llegada de las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX. El presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela nos acompaña, el doctor Enrique López Loyo. Gracias por atendernos. Buenos días. Sí, me parece que no tenemos a Enrique López Loyo, pero me acaba de escribir, que está atento a la llamada. No sé si es que nosotros tenemos problemas con las líneas telefónicas producto del apagón. Él está atento a la llamada, entonces vamos a escribirle, vamos a coordinar con él para ver si podemos hablar vía Skype o vía Zoom. Le comento a mi equipo. Vamos a preguntarle. Yo creo que sí él tiene estas vías para establecer contacto. Insisto, vía Skype o vía Zoom. Él está muy pendiente de la entrevista la mañana de hoy. El sonido que queremos compartir con la audiencia, el video, mejor dicho, le acabo de comunicar a mi equipo, está en mi Twitter. Y se trata del representante de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte. Él hace algunos días, terminando el mes de julio, confirmaba la llegada a Venezuela de las primeras dosis del mecanismo COVAX, del Fondo Global COVAX a Venezuela. Y él decía, bueno, será entre julio y septiembre. Ya julio terminó, estamos en agosto.
Seguramente, bueno, será más hacia septiembre, aparentemente, que esto ocurra. Lo cierto es que es urgente acelerar la vacunación en Venezuela por la presencia, sobre todo la confirmación de la presencia de esta nueva variante del coronavirus en nuestro país. Y a ver qué me dice mi equipo. Tenemos el audio. Vamos a escuchar al doctor Ciro Ugarte en tanto establecemos contacto con el doctor Enrique López Loyo. Le voy a escribir. Mi equipo dice que no contesta, pero me acaba de decir que está pendiente. Escuchemos a Ciro Ugarte. Las comunicaciones oficiales entre el mecanismo COVAX y Venezuela han confirmado que las vacunas estarían llegando entre julio y septiembre, tanto la Sinovac como la Sinopharm. Para que esto suceda, hay algunos pasos previos que es necesario completar. Entiendo que se están completando los pasos aceleradamente, de tal manera que Venezuela recibiría una cantidad significativa de vacunas en las próximas semanas. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía Ciro Ugarte, insistimos, representante de la Organización Panamericana de la Salud sobre este tema, la llegada de las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX. Por cierto, un tema que hemos debatido con otros especialistas en Venezuela, que tiene que ver con la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Saben ustedes, hay muchas personas que, bueno, están angustiadas esperando, no hay información oficial. En Argentina le buscaron una solución, y lo comento porque, bueno, las autoridades venezolanas que son tan afines al gobierno de Alberto Fernández podrían entrar en contacto con él a ver si por allí pueden destrabar esta situación. La Nación de Argentina destacaba ayer que por la producción local de la segunda dosis de la Sputnik V, la Argentina se va a ahorrar al menos $3 millones en vuelos. La cifra estimativa surge del costo del operativo para el traslado de las dosis desde Moscú a Buenos Aires. ¿Cuánto cuesta cada vuelo? La producción local de la segunda dosis de Sputnik V permitirá a Argentina un ahorro millonario. Y tomando en consideración que esto está ocurriendo en Argentina y de esta manera van a resolver la escasez de la segunda dosis, digo yo, podrían entrar en contacto entonces con el gobierno de Alberto Fernández a ver si así se resuelve esta situación. Si le parece, mi equipo, vamos a una pausa, nos organizamos y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Nos acompaña a partir de este momento María Graciela López. Ella fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca de los temas que nos ocupan la mañana de hoy. En principio, sobre el alcance de esta información que confirmaba el propio Nicolás Maduro hace algunos días, que tiene que ver con la presencia de la variante Delta del coronavirus en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, era algo esperable. La variante Delta, una vez que surgió a finales del 2020, se ha hecho predominante en los países donde ha llegado, ejemplo Israel, Estados Unidos, Inglaterra, y una vez que llega la variante a los países, suele desplazar a las variantes del SARS-CoV-2 previas. Lo que impacta esto y lo que quiere decir para la población es que aumenta la transmisión porque esta variante es capaz de transmitirse de manera más efectiva cuando no se utilizan las medidas preventivas conocidas como el uso de la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos, en el contexto venezolano, donde además la vacunación ha sido tímida, por decirlo de alguna manera, para los meses transcurridos del año. Bueno, yo le preguntaría, compartíamos con la audiencia algunas de las informaciones que destaca la prensa internacional. Efectivamente, hablan acerca de la capacidad de transmisibilidad o la propagación de esta variante que ya es dominante en buena parte del mundo, al menos en los países donde ha sido identificada. ¿Qué puede decirnos? El doctor Unías Urbina de la Academia Nacional de Medicina ha expresado su preocupación hace algunos días sobre este tema. Le escuchamos. Bueno, esta variante, las variantes previas o la original que conocimos, el SARS-CoV-2, por una persona que se infectaba, era capaz de transmitir a 3. Para esta variante, por una persona enferma o infectada, puede transmitir
entre 5 y 8 personas. Entonces, por supuesto, la transmisión aumenta y lo que es preocupante es que las coberturas de vacunación de Venezuela han sido bajas, sabiendo que la vacunación con 2 dosis puede prevenir la severidad y muerte, incluso por la variante Delta. Entonces, la preocupación es que estamos en un país donde las coberturas de vacunación han sido bajas y que a nivel individual se han relajado las medidas preventivas, las personas están socializando más sin uso de mascarilla. Yo le preguntaría, en aquellos países donde se ha identificado la presencia de la variante, algunos ciudadanos han expresado preocupación sobre la cobertura de las vacunas que ahora mismo existen para hacer frente a esta nueva variante. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Sí, no, María Alejandra, la buena noticia es que las vacunas sí protegen de enfermedad severa y de mortalidad, incluso por la variante Delta. Pero cuando se hace la comparación de la protección de las vacunas de la variante Delta, o sea, contra la variante Delta versus las variantes anteriores, esta protección es menor. Pero afortunadamente se mantiene por encima, en líneas generales, para diversas vacunas, por encima del 80%. Entonces, el mensaje es que, bueno, tenemos que tener vacunas, hay que aplicarse las vacunas y deben ser al menos 2 dosis para lograr una protección efectiva. ¿Cuáles son los síntomas? Si existe alguna diferencia entre la variante original y esta nueva variante, ¿se conoce? ¿La escuchamos? Sí, no, las diferencias son sutiles, líneas generales son los mismos síntomas, se describe mayor dolor de cabeza con esta variante, fiebre, rinorrea, es decir, mocos nasales, antes que se describía que no producía tanta moco nasal, ahora produce más moco nasal, pero finalmente los síntomas son básicamente iguales, es sentirse engripado, con dolor de cabeza, dolores musculares, algunas personas con diarrea o vómitos. Todo esto pueden ser síntomas de SARS-CoV-2. No subestime los síntomas, no es un pensamiento ajustado a la realidad, pensar, bueno, tengo gripe, pero este virus es otra cosa y coronavirus es otra. No, en síntomas gripales, estamos en época pandémica, hay que pensar en coronavirus para buscar atención médica y a la vez aislarse para no transmitir a otros. Ahora, yo le pregunto porque otra de las características en esta etapa de la pandemia es que personas con menor edad también resultan contagiadas o al menos también tienen la necesidad de asistir a centros de salud. ¿Qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. Sí, aquí hay 2 factores. El primero es que la vacunación en los países que están describiendo, digamos, este fenómeno de mayor impacto en personas de menor edad, son países donde tienen coberturas de vacunación mayores y la vacunación está ocurriendo en adultos o adolescentes, en el caso de Estados Unidos por encima de 12 años. La población pediátrica todavía no tiene indicación de vacunas y esto hace que los hace vulnerables, sensibles por supuesto al virus y con mayor probabilidad a hospitalizaciones o severidad de enfermedad. Eso es por un lado. Pero sí se ha descrito en la variante Delta un mayor impacto en líneas generales en la población pediátrica y adolescente, con aumento en la severidad que se traduce en aumento en las hospitalizaciones. En Venezuela, por lo menos en el Hospital de Niños, desde semanas hemos evidenciado aumento de la hospitalización, aumento de los niños menores de 1 año, con dificultad respiratoria, con fiebre prolongada y de difícil manejo, y de aquí el llamado de atención a los padres para acudir rápidamente al médico. Hace algunos días nos preguntaban si es conveniente que las embarazadas se vacunen contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Evidentemente, tomando en consideración la situación tan particular de escasez de vacunas que ahora mismo hay en Venezuela. La escuchamos. Sí, las indicaciones de vacunación en embarazadas son claras. Está indicada la vacunación en embarazadas, al igual que aquellas madres que están dando lactancia materna, aprovechando que estamos dentro de la semana de un llamado hacia la lactancia materna y aumento de la lactancia materna. Entonces sí, deben vacunarse, hay que evitar las consecuencias de la COVID-19 en la embarazada, que una de ellas aumento de la severidad, pero además
del parto prematuro. Entonces, por favor, vayan, pidan ser vacunadas porque es un derecho y tienen toda la indicación. Nos llamaba la atención la última información, al menos, que daba a conocer Nicolás Maduro sobre los nuevos casos identificados con la variante Delta en nuestro país. Él hacía referencia a datos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC, que según lo que él decía, los últimos casos aparentemente eran de transmisión comunitaria, no habían viajado. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, es que ya hacer esta diferenciación de casos comunitarios, ya sabemos que la COVID-19 está entre nosotros. Venezuela es un país de una movilidad baja en comparación a nuestros países vecinos, pero evidentemente todavía hay movilidad, la gente se desplaza. Por ejemplo, en la Florida sabemos que la variante predominante es Delta, entonces cualquier persona que viaje y regrese puede regresar infectado con la variante Delta. Entonces, hacer estas discriminaciones probablemente a estas alturas de la pandemia no sea tan efectivo, y yo creo que hay que insistir un poco más en el llamado preventivo individual de la COVID-19. Sobre la capacidad de diagnóstico en nuestro país, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha habido cambios o no, según la información que maneja nuestra invitada? Bueno, lamentablemente se ha mantenido, digamos, débil la detección a través de las técnicas de PCR o virológicas. No se han aumentado la cantidad de pruebas realizadas en el país y por esa razón sabemos que los reportes oficiales son limitados en relación a la realidad en números de casos. Entonces sí, se mantienen bajas la cantidad de PCR y de pruebas antigénicas, y digo baja porque ni siquiera tenemos el número real de cuántos se realizan en el país, pero sí vemos que el acceso a realización de la prueba es limitado. Compartimos con la audiencia al principio del programa declaración del doctor Ciro Ugarte de la Organización Panamericana de la Salud, advirtiendo que probablemente entre julio y septiembre llegarían las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX a Venezuela de vacunas contra el COVID-19. ¿Qué información maneja nuestra invitada al respecto? La escuchamos. Sí, bueno, OPS es el indicado, es el que de hecho está trayendo las vacunas en conjunto con UNICEF, y es buena noticia que diga que para el mes de agosto, bueno, julio ya pasó, pero el mes de agosto puedan llegar las vacunas COVAX. Lo que sí sabemos es que los trámites administrativos realizados por el Estado, el Gobierno Nacional, ya fueron concluidos y estamos en una fila, en una cola de espera para que lleguen las vacunas. Y sí sabemos también que el Estado o el Ministerio del Poder Popular para la Salud de alguna manera hizo preferencias de vacuna, y esto puede hacer que haya cierto retraso en la obtención de las mismas, pero bueno, finalmente son buenas noticias que puedan llegar esta vacuna al menos para el mes de agosto. Él decía que según la información que él maneja, las primeras vacunas que llegarían a Venezuela son de las farmacéuticas Sinovac y Sinopharm. ¿Qué puede decirnos sobre estos biológicos? La escuchamos. Bueno, afortunadamente son biológicos que han demostrado o comprobada eficacia y seguridad en sus 2 dosis. Hay que insistir en el tema de las 2 dosis para la protección particularmente contra la variante Delta, y sí, están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y realmente son vacunas seguras y eficaces para la protección de la COVID-19. Entonces, por supuesto, estamos esperando que lleguen para la vacunación de la población y tratar de alcanzar el 70% de cobertura. Decía Nicolás Maduro que esperaban el arribo de un poco más de 6 millones de dosis, lo cual resulta insuficiente, entendemos, tomando en consideración efectivamente que son 2 dosis, es decir, tendría una cobertura, digamos, este embarque inicial de 3 millones de personas, ¿correcto? Lo que pasa es que COVAX ofrece una cobertura para el 20% de la población de cada país. COVAX no es un mecanismo que esté ofreciendo el 70% de cobertura, sino es una ayuda a aquellos países que han reportado conocidos de bajos recursos a la hora de adquirir vacunas. Entonces es una cobertura del 20% de lo que ofrece COVAX, y todo lo demás debe ser conseguido por el Estado. Hemos visto en los últimos días, según lo retratan medios de comunicación digitales y regionales,
que hay problemas con las jornadas de vacunación. Delcy Rodríguez anunciaba el inicio de una nueva fase para mayores de 40 años, sin embargo todavía hay personas adultas mayores que no han recibido la vacuna o incluso personal de salud. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, hacer un comentario en este sentido es probablemente reflejar lo que todas las personas están viendo en los centros de vacunación. Los mensajes para acudir al centro de vacunación están llegando con retardo. Lamentablemente no se ha priorizado de manera efectiva en las poblaciones a vacunar, y como muy bien dices, tenemos todavía adultos mayores de 60 años que no han sido convocados, al igual que personas con comorbilidades, sin hablar de trabajadores de la salud que todavía no están vacunados. Entonces sí, la priorización, que está muy bien escrita y descrita por el documento del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que el cual no ha sido socializado efectivamente, todavía no se ha cumplido en la práctica, y esperamos que con la llegada de las vacunas COVAX también llegue un poco más de orden y de prioridad a la hora de la vacunación. Sobre lo que está ocurriendo con la vacuna rusa Sputnik V, comentábamos con la audiencia que otro de los países afectados por la escasez de la segunda dosis, que es Argentina, optó, claro, se prepararon para ello, por la fabricación o al menos el envase de esta segunda dosis en su país, en territorio nacional. De esta manera aparentemente van a resolver el problema. Yo le pediría un comentario sobre lo que está pasando en Venezuela con aquellas personas que todavía están a la espera de la segunda dosis de la Sputnik V. La escuchamos. María Alejandra, fíjate, tener un nivel elevado, o al menos normal, medio, de desarrollo en aspectos de salud pública, y aquí me refiero particularmente en el desarrollo y producción de vacunas, era importante, siempre lo fue, y en el contexto de una pandemia en el cual se está dando una respuesta por vacuna, era muy importante. Argentina es un productor de vacunas conocido desde hace ya años, con, no grandes farmacéuticas, pero sí elaborando ya productos que complementaban otras vacunas. Venezuela ha sido tímido en estos desarrollos y por supuesto en este momento no tenemos capacidad de producción y estamos dependientes de las vacunas que nos lleguen de Rusia para la segunda dosis de Sputnik V, y sabemos que hay una producción limitada, entonces tendríamos que esperar o la llegada de estas segundas dosis o algún estudio que probablemente se está generando en Argentina donde nos digan que podamos hacer intercambiabilidad de vacunas, es decir, colocar otras vacunas. Por el momento tenemos que esperar segundas dosis de Sputnik V. ¿Qué pasa con aquellas personas que no han recibido la segunda dosis, es decir, con la protección de la primera dosis que recibieron? O sea, los primeros estudios de Sputnik V señalan una eficacia del 92% posterior a la primera dosis, es decir, justo antes de la segunda dosis. Entonces estas personas que tienen una dosis tienen un nivel de protección. Ahora, ante la llegada de la variante Delta, por supuesto, esta protección es menor y la importancia de la segunda dosis se hace mayor. Entonces, bueno, siéntanse, digamos, con una protección, pero que no es completa. De hecho, ni con 2 dosis será completa, y por esa razón decimos que es un paquete de medidas entre la vacunación y mantenerse utilizando la mascarilla, la distancia física y el lavado de manos. Estas medidas son importantes hoy más que nunca. Finalmente, sobre la falta de información, tengo que preguntarle un comentario a nuestra invitada, porque nada de esto dice el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, en líneas generales es falta de información, pero también de educación. Es importante tener campañas educativas en relación a la prevención de la COVID-19 y no un reporte una vez al día diciendo número de casos. Hay que insistir en la importancia de no cansarse, entender que esto es un periodo pandémico que, bueno, ya llevamos 1 año y medio y se va a extender. Entonces vamos a aprender a vivir en pandemia, utilizando mascarilla y haciendo, bueno, todas las medidas que hemos comunicado. Y sí, por supuesto, hacen falta
campañas preventivas, pero programas como el tuyo están ayudando a que las personas por lo menos se informen y puedan internalizar el mensaje. Doctora María Graciela López, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, ofreciendo información valiosa sobre lo que está ocurriendo en nuestro país con el avance de la pandemia, la presencia, la detección de algunos casos de la variante Delta y la próxima llegada de las primeras dosis en el marco del mecanismo COVAX. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Me dicen que ahora sí tenemos al presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, a tu orden. Gracias, doctor, por atendernos. Mucha inquietud y preguntas que nos llegan a través de redes sociales sobre el tema que estamos debatiendo en la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia, la presencia de la variante Delta, lo que está ocurriendo con la vacunación. Yo iniciaría a partir de la confirmación que ha hecho el propio Nicolás Maduro sobre algunos casos de esta variante, de esta nueva cepa del coronavirus en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, efectivamente ha habido una detección de la secuenciación del genoma viral que corresponde a la variante Delta en el país. La información que manejamos es que todavía no ha habido una expansión comunitaria de este tipo de cepa diferente al curso que presentaba la evolución de las cepas anteriores. Clínicamente tiene una capacidad de reproducción entre 6 y 8 veces más que las cepas originales. Clínicamente puede también presentar generar diarreas, vómitos, disminución de la audición, además de todos los síntomas previos que ya identificamos. La preocupación tiene que ver con que al aparecer en los diferentes países esta cepa ha generado un aumento significativo de casos, ha producido una saturación de servicios sanitarios y hay una mayor probabilidad de casos graves y fallecimientos. Nuestro país, como usted sabe, tiene un nivel de vacunación en cuanto a porcentaje que está en ascenso, pero que el requerimiento fundamental para poder dar como un muro de contención a este tipo de cepas, que es una cepa de preocupación de la Organización Mundial de la Salud, es justamente haber logrado un alto nivel de vacunación. Ojalá que en los próximos meses se pueda completar al menos un porcentaje significativo poblacional. Sin embargo, es inexorable la aparición de la cepa, puesto que a pesar de que se ha descrito en casos puntuales en el país, muy probablemente haya un curso agresivo de su evolución en las próximas semanas. De hecho, el doctor Uníades Urbina, también de la Academia Nacional de Medicina,
él expresaba su preocupación por la limitada capacidad de diagnóstico que hay en nuestro país. Decía, bueno, probablemente hay más casos de la variante Delta. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bueno, claro, existe un nivel de diagnóstico en relación a la secuenciación del genoma viral muy limitado al Instituto el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y tiene que ver también con la captura de muestras de áreas de ingreso de venezolanos y de no venezolanos que están en las áreas fronterizas, en los puertos y aeropuertos, etcétera. Y la limitada capacidad pues está llevando pues a que la definición del número de casos reales sea, digamos, en este momento no esté siendo la adecuada. Sin embargo, ya la presencia en el país de la secuenciación asociada con esta cepa ya supone que hay un nivel de expansión de la patología. Por lo tanto, consideramos que ha sido prudente disminuir o hacer posible que la restricción de 7+7 se mantenga aún como una mínima posibilidad de restricción de circulación. Sobre las diferencias, doctor, nos decía la doctora María Graciela López en el corte anterior de la Sociedad Venezolana de Infectología que son sutiles entre la variante original y la variante Delta. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, sí, las diferencias clínicas, hablamos desde el punto de vista clínico, pueden haber, como le decía, un poquito más de afectación gastrointestinal y algún toque de la audición, además de lo que ocurre con las cepas anteriores, que hay toque de afectación de el componente del sabor y de la capacidad de poder oler adecuadamente, que es un elemento significativo e importante. Ahora, la variante desde el punto de vista de la estructura química o de la estructuración de la cepa es efectivamente mínima, pero genera una capacidad mayor de infección y lo más importante desde el punto de vista de la evolución es que la concentración viral en las personas infectadas es altísima. Por lo tanto, la capacidad de expansión es mucho mayor. Son diferencias significativas solo en el área de la velocidad de la infección en poblaciones susceptibles. Y el curso de la patología se ha pulsado que está en la mayor afectación en pacientes no vacunados. Sobre este tema, decía usted, doctor, reiteraba, subrayaba hace algunos días en una entrevista, necesitamos vacunar a 380.000 personas por semana para llegar a la meta. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, no, más bien por día, más de 300.000 personas por día, cuando correcto, exista la provisión de vacunas, para lograr una meta más o menos aceptable ya para octubre, y si ese ritmo se mantiene, podríamos llegar a final de año alcanzando la meta sin ningún problema. Somos optimistas en que las vacunas que vayan llegando a Venezuela, como así está ocurriendo, se vayan colocando de manera progresiva. Pero como usted comprenderá, una meta alcanzable de 300.000 vacunaciones al día significa un esfuerzo descomunal desde el punto de vista de la logística, e implica que muchos entes, no solamente el propio Estado, sino hacer un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones religiosas, también que el propio componente de Fuerza Armada, la parte de las empresas puedan incorporarse de manera eficiente en que se logre esta meta nacional, puesto que implica el traslado de grandes cantidades de vacunas a sitios muy extremos de nuestra geografía nacional y además mantener un equipo de vacunadores entrenados y el aseguramiento de la cadena de frío. ¿Tiene la capacidad logística ahora mismo Venezuela para hacer frente a este reto, doctor? La capacidad existe, lo que hay que hacer operativa a la llegada de la vacuna, la distribución de las mismas, porque a medida que están llegando las vacunas, entendemos que se están haciendo, digamos, la adquisición de equipos para mantener la cadena de frío, que es el elemento más sensible de todo el componente logístico. Sobre la llegada de las primeras dosis de las vacunas en el marco del mecanismo COVAX, ¿qué información maneja usted? Lo escuchamos. Bueno, información que pudimos recabar de manera personal con el director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud en una reunión en la ciudad de Washington esta semana pasada,
conversamos con él y la expectativa, y así como lo ha anunciado el Ejecutivo, es que a finales del mes de agosto y comenzando septiembre ya tengamos las primeras dosificaciones del mecanismo COVAX, que incluirán dosificaciones de Sinopharm y Sinovac para Venezuela. Entendemos que de cumplirse, digamos, la expectativa de 6 millones de dosis en el marco del mecanismo COVAX, el arribo de 6 millones de dosis a Venezuela, no es suficiente para cumplir con el 70%, para cubrir el 70% de la población, ¿correcto, doctor? No, por supuesto, porque la velocidad de provisión de vacunas, como ya usted sabe, ha sido muy lenta. Vemos la dificultad de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y se necesita que los desarrolladores y productores aumenten su capacidad de envío, lo cual ha sido una limitación importante para Venezuela. Doctor, ¿qué preocupación le expresó, o digamos, que pudo conversar usted con el doctor Sirugarte de la OPS sobre la manera, digamos, que se ha manejado esto de la pandemia en nuestro país, que pueda compartir con nosotros, claro está? Bueno, OPS es muy prudente. Recordar que OPS es un mecanismo operativo multilateral que sirve de asesor, que da una orientación desde el punto de vista técnico y científico. Simplemente desde el punto de vista de la operatividad del plan en Venezuela, ellos solicitan que se active la Mesa Técnica Nacional de Vacunación y que se mantenga la voluntad política entre las partes que pueden estar involucradas, por ejemplo, en la obtención de recursos que puedan llevar adelante una expansión de la capacidad del número de vacunas del país. Igualmente se conversó con él sobre la posibilidad de formas no convencionales de obtención de vacunas y nos manifestó que OPS está dispuesta a localizar dosificaciones de vacunas para Venezuela con estas dos condicionantes: que exista la reactivación de la Mesa Técnica Nacional, que además el Estado venezolano y las partes que están involucradas en esta Mesa Técnica Nacional se pongan de acuerdo, que desde lo político haya la concertación para que las cosas fluyan de manera adecuada y se respeten los preceptos de la organización, en este caso Panamericana de la Salud, subsidiaria de la Organización Mundial en Venezuela. Usted habla de mecanismos no convencionales como las donaciones, por ejemplo. Es correcto, pero las donaciones inclusive desde la propia Organización Panamericana podrían ser una solución que podría ir sumando al número de vacunas para Venezuela. Fue la conversación directa que pude tener con él. Claro, porque lo que hemos visto en los últimos días es una cantidad de países que han recibido millones de dosis, por ejemplo, en el marco de donaciones desde los Estados Unidos, no incluyen a Venezuela, doctor. También conversamos con gente de Estados Unidos en relación al Instituto de Salud, y ellos están dispuestos también a ayudar sin ningún tipo de sesgo político. Y nosotros hemos enviado ya el mensaje a las autoridades nacionales para ver si están dispuestos a recibir esta ayuda, porque parte de nuestro viaje para allá, básicamente, fue justamente tratar de buscar estos mecanismos de donación para Venezuela a partir de la Academia Nacional de Medicina. Claro, el problema que había allí, entiendo, era la falta de transparencia, ¿o nos equivocamos, doctor? Bueno, puede haber alegatos de mucho valor o de mucho peso para instituciones internacionales. Sin embargo, debemos estar claros que siempre el manejo de todo este tipo de mecanismos de vacunación, y más aún en tiempos de pandemia, tiene que ser por parte del Estado venezolano. Y hay que generar, digamos, una confianza entre las partes para que el uso de estas dosificaciones sea adecuado. En la medida que pase la fase inicial de arranque de vacunación, yo creo que se van a borrar las fronteras entre las escogencias preferenciales de personas. Se debe ir siempre a la búsqueda de la cobertura de toda la población, sin ningún tipo de sesgo político ni religioso. Entendemos que ya las autoridades del Estado han expandido, digamos, la capacidad de vacunación a medida que llegan las dosis, y eso lo saludamos adecuadamente, así como recientemente hemos saludado que finalmente se haya iniciado el proceso final para la obtención de las dosificaciones vía COVAX. Doctor, nos llegan varias inquietudes a través de redes sociales. Si me permite, tenemos que hacer una brevísima pausa. Le ruego permanezca con nosotros. Nos ha costado comunicarnos esta mañana con
con usted. Al regreso les traslado algunas. Le adelanto que se refieren, por ejemplo, a la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que no, digamos, no existe en Venezuela ahora mismo, o está muy limitada, ya me dirá usted, y también acerca de las poblaciones que deben recibir, la prioridad de las poblaciones que deben recibir la inmunización contra el coronavirus. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Más palabras menos, hablando del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo. Le traslado algunas inquietudes, cerrando el programa, doctor, que nos llega a través de redes sociales. ¿Qué pasa con aquellas personas que han recibido la segunda dosis, que no han recibido la segunda dosis de la vacuna rusa de Sputnik V en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, lo que ha ocurrido básicamente es que se ha derivado la vacunación casi completa de la producción en Rusia al mercado interno, a la necesidad de cubrir la población de Rusia, puesto que ha habido un avance significativo de la pandemia. Como estrategia, ellos han dado preeminencia al uso de su producto dentro del territorio ruso. Ello ha comprometido el número de dosis disponibles, sobre todo la segunda dosis a nivel mundial. Vemos que este fenómeno también afecta, por ejemplo, dentro del marco de América Latina, que fue uno de los primeros países que comenzó a utilizar este Sputnik V, a la Argentina. Ha habido entonces una serie de trabajos, muchos realizados desde Argentina, otros que han realizado los desarrolladores de la vacuna rusa, donde establecen que el plazo podría extenderse a 60 días iniciales, otros a 90, y generaron luego una investigación a 180 días. De acuerdo a esa publicación, había una posibilidad de protección con la primera dosis, se alcanzaba el 79%, esto quiere decir una eficacia para evitar infecciones del 79%. De 100 personas, 79 no deberían haber presentado la infección luego de ser vacunados con la primera dosis. La expectativa de la segunda dosis ha cambiado hacia los desarrolladores y productores de la vacuna, inclusive hasta un lapso de 180 días. Por supuesto que esta es una visión desde el punto de vista de la investigación que han realizado muy conveniente, puesto que ya ellos tenían planificado hacer solo una dosis en la llamada Sputnik Light para generar esa protección de eficacia hasta el 79%. Nosotros estamos pendientes de que el Estado venezolano pueda dar curso al menos al ciclo de segundas dosis en las personas que lo han recibido y darle cumplimiento a este programa completo, puesto que la posibilidad de la segunda dosis alcanza una mayor efectividad en cuanto a eficacia de más del 92.6%, lo cual significa que las personas tendrán una mayor seguridad. En este caso, muchos países que han tenido este problema han recurrido a la combinación de vacunas, generando un reforzamiento con vacunas de otra tecnología.
Idealmente, en el caso de la formulación de adenovirus 26, que es la primera dosis de la vacuna rusa, se ha ideado una serie de estrategias. Básicamente, la más efectiva es colocar en refuerzo la vacuna de Pfizer. Sin embargo, en el caso nuestro va a ser sumamente difícil, dadas las condiciones de requerimiento de menos 60 grados para su traslado, que sería muy difícil desde lo logístico. Pero otras alternativas estarían planteadas, se están haciendo estudios con la formulación Sinopharm como segunda opción de reforzamiento, pero la idea es que las personas con la primera dosis permanezcan a la espera de la segunda para darle el cierre a este componente de formulación de vacuna, el cual ha resultado de muy buena calidad. ¿Qué ha pasado con el experimento de el candidato vacunal Abdala en nuestro país, doctor? No tenemos absoluto conocimiento de cómo se está llevando a cabo esto. Nosotros lo que aspiramos, y así lo hemos dicho desde nuestras posiciones públicas, es que las autoridades emitan entonces la definición de cuáles son las conclusiones de los estudios que le dan valor para el uso. Definan cuál es la eficacia completa, cuál es entonces la capacidad de protección, si ha habido entonces un resultado desde los científicos que se ha publicado para que se genere, digamos, una expectativa positiva sobre estas formulaciones. Todavía no se ha cumplido ese protocolo, estamos a la espera de que lo hagan, dado que daría una mayor seguridad a las personas que han sido vacunadas con esta formulación. Nos preguntan, a propósito de lo que dijo nuestra invitada anterior, ¿desde cuál etapa de embarazo se puede recibir la vacuna contra el coronavirus? ¿Se conoce, doctor? Bueno, que se conocería que no hay ninguna restricción en embarazo. Nosotros emitimos inclusive un boletín realizado por en asesoría con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. No hay restricción para vacunación en cuanto al embarazo, e igualmente tampoco en cuanto a la lactancia materna, ni siquiera en pacientes en etapa oncológica. Todos están, digamos, habilitados para recibir la dosificación, dado que el beneficio real es la protección. Doctor Enrique López Loyo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, compartiendo información valiosa sobre el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, las jornadas de vacunación y la presencia, insistimos, de esta variante Delta de coronavirus en Venezuela, en territorio nacional. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.